One with the force with me, and 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 Mira este video, tenemos que ver, que sé que me da mucha risa volver a verlo. Ah, verdad que Darcy. Si no fuera por este hombre, la estrella de la muerte explotaría. Los rezos mantienen la estrella de la muerte activa. Yo que te quería mostrar el video de los bloopers volumen 4. Está buenísimo este video. Uy, está muy bueno. Lo bueno es que Darcy tiene una concentración implacable. Si no, la estrella de la muerte explotaría. Galen Erso siempre nos hizo ese daño. Quiero verlo. ¿Te acuerdas cuando pasó eso? Qué bueno. En la calle, weón. La virrey cuando se quedó. Oh, qué bueno. Ay, me encanta tener esta paz gracias a Darcy que siempre está rezando. No, siempre sí, sí. Tiene una concentración. ¿Darcy? Sí. ¿Quién está rezando? Yo, po. ¿Cómo? Pues? ¿Qué tal amigos? Siempre el review, soy Claudio Rean. Soy Darcy. Bienvenidos al review de la película The Nun. quinta película del universo cinematográfico del Conjuro y la primera por sí sola, por supuesto, Darcy. Así es. Esperada por muchos, temida por otros tantos, porque esta película tenía una campaña de marketing un poco extraña. Algunos esperaban que podía ser una película un poco menor, de menor tono, de menor calaña, de menor calidad en el universo del Conjuro. Y sin embargo, ya la hemos visto y vamos a iniciar nuestro review Sin spoilers. Están a salvo de todas las cosas que pueden aparecer en la película. Más adelante vamos a hacer un aviso para decir cuándo vamos a contar todo lo que pasó en la película. Quinta entrega. Quinta entrega del universo, primera por sí sola, como The Nun. La película se espera en Estados Unidos que en su primer fin de semana de estreno recaude 45 millones de dólares. Es su estimado. ¿Cómo andaría eso versus las otras películas del Conjuro, Darcy? Billeteras gorditas para el universo del Conjuro, porque Annabelle y Annabelle Creation, El primer spin-off de este universo. así es, hablando de spin-off, habían obtenido 37 millones de dólares como opening weekend. Bastante más sería esta. Y las clásicas, Sí, claro. El Conjuro y el Conjuro 2. 40 y 41 millones de dólares. O sea, tendría el récord. Sería la más exitosa con su primer fin de semana de estreno. Así es, poder del lado oscuro está con la mano. Interesante, Darcy. Bueno, vamos a hablar primero sin spoiler, pero antes de eso vamos a hablar técnico de esta película, dirigida por nuestro, no sé si nuestro querido amigo. Es su segundo gran desafío en la pantalla grande, Darcy. Así es, The Hollow, el primero. ¿Quién es? Corin Hardy, por supuesto. Ah, y súper importante, el guión, la historia, para Sí. tener una buena historia. Es y tener un importante buen guión. porque si bien es cierto el director viene más o menos recién llegadito, estas dos personas tienen larga historia y han aportado bastante a este universo. Y el cine de terror en general, el caso de Gary Doberman, que es quien está a cargo del guión propiamente tal, Trabajó en Annabelle Creation, trabajó también, bueno, en It, por supuesto. en It, que Claro. fuera de este universo, pero por Así es. supuesto una de las películas de terror más exitosas del último tiempo. En Annabelle también, que bueno, ahí no fue tan aclamado en realidad, por supuesto. Y con James Wan, la historia, digamos, la historia base es en De conjunto con James. James Wan, que viene siendo como el padre creador Del Conjuro. del Conjuro, quien está siempre supervisando este universo querido. Sí, por supuesto que sí, es un grande como director y que ha aportado mucho a esta saga. Sí, la ¿La música música? en esta ocasión no estuvo a cargo de Bichara. Claro, que es el inseparable de James Wan. Así es. Estuvo a cargo de Abel Korzeniowski. ¿Qué te parece la música sin spoiler, Darcy? La encontré bastante bien, fíjate. Sí. Lo que Acorde con... Lo que me gusta mucho de este compositor Darcy es que es el mismo compositor de una película que sí, yo de verdad que aclamo mucho, que es Animales Nocturnos. Sí, así es. Una película que yo sé que te gusta mucho y que yo no he tenido el honor de ver, pero que ya me voy a poner al día. Ya te vas a tener que poner al día, Darcy. Vamos con el cast. Protagonistas. Demian Bichir como el padre Burke. Así es, el chico rudo del Vaticano. Taissa Farmiga. Como la hermana Irene. Ella es, ojo, la hermana menor de Vera Farmiga. Así es. Jonas Bloquet, Como... el Fran- franchute. Exactamente. Bonnie Arons, La nana. La nana. nana. La monja. la monjita, la nana. Ingrid Bisou La hermana de Habana. y Charlotte Hope, La amo, la hermana. Victoria. Así es. Ella, para lo que usted la pueden reconocer, trabaja en Game of Thrones.
ya murió, pero... pero Era novia de Ramsey y aquí, era chica malvada. y aquí casi termina siendo... Oye, yo la reconocí de inmediato, ¿ah? ¿Sí? Yo soy, los amigos de Imperial Review que saben, yo soy pésimo fisionomista, pero la reconocí en 2 segundos en la de Game of Thrones. Así es. Y bueno, vamos a hablar después en el review sin spoilers. Vamos a hacer una pequeña mención de ella. Sí. Con spoilers, digo, en el review con spoilers vamos a hacer una mención de ella. Partamos nuestro review sin spoilers. Esta parte, Abramos los fuegos. esta parte solamente para decirles si es que les recomendamos ir o no al cine a ver esta película. ¿Parte usted o parto yo? Da lo mismo. Digamos de inmediato que una película que quizás ha sido un poco controvertida en su recepción por la crítica Sí. y que yo en lo personal no estoy tan de acuerdo en esta ocasión con lo que los críticos están señalando respecto a la película. Sí, hay que dejar en claro que el cine de terror es un cine bastante particular, por supuesto tiene personas que aman el cine de terror y hay gente que sin lugar a dudas no son nacidos a este cine. El cine de terror tiene muchas películas que se convierten de culto a veces incluso por lo malas que son. Es difícil y complejo de analizar. Hay gente como Gonzalo Frías que dice que una película de terror se cataloga por la cantidad de veces que uno dice CTM. Es variable y es sumamente subjetivo. En mi caso creo que una película de terror yo lo categorizo, lo que me gusta no es por lo mal que lo pasé. Es un poco masoquista la experiencia de ir a una película de terror. El Conjuro, lo hemos dicho en los reviews que nos ha tocado, como Imperial Reviews de Conjuro 2, Annabelle Creation, no me parecen las películas más terroríficas del mundo, No. pero sin embargo usualmente, en especial Conjuro 1 y Conjuro 2, tienen muy buenas historias y como películas son bastante más completas. Tiene elementos oscuros y un guión que es como redondito, una historia redonda. Exactamente, más llevadera, por así decirlo. En este caso, creo que esta película se acerca bastante, o sea, se distancia un poquito de, al menos el Conjuro y el Conjuro 2, no creo tanto en Annabelle, quiero más en las dos primeras pilares. Esta película se distancia un poquito de eso, pero mantiene la esencia, se siente que estás en el mismo universo de Conjuro, pero esta película creo que es bastante más terror. Exacto. Lisa y llanamente terror. Y como tal, yo me asusté bastante, Darcy. Yo también quiero decir que es como una película más de casa embrujada, más de terror en realidad. El Conjuro se caracteriza, las películas, digamos, de la línea más regular del Conjuro, Conjuro 2, tienen más aristas dentro de su guión. Es un poquitito más complejo, más desarrollo de muchos personajes, maneja muchos más personajes a la vez. Aquí vas a ver menos personajes, una historia más simple, más directa. Creo que en ese sentido igual es bastante honesto Gary Doberman y James Wan con lo que te quieren mostrar. Una película que dura 1 hora 36 minutos. Sí, sí. No aspira, desde el inicio, desde que dura esto, aspira a ser sintética y a que te quieren contar una historia simple y directa. Sin muchas aristas, sin desarrollar mucho la historia para atrás ni para adelante los personajes, pero es una historia que al fin y al cabo me dio bastante miedo. Creo que tiene una atmósfera que me dio más miedo, digamos, te tiene más atención que las otras películas. Creo que se reconocen elementos del Conjuro que están en ese universo. Creo también que se reconocen algunos elementos que vamos a tocar después en el review con spoilers de Gary Doberman, que ha usado en otros de sus guiones y películas. Sí. Y me parece que es una película que entretiene. Los que vamos al cine, nos gusta el cine de horror, aunque seamos un poco cobardes, vamos a pasarlo bien, pasándolo mal. Sí. Y desde ese punto de vista creo que la película cumple y es honesta en que es una película que promete asustarte y lo logra. Incluso diría que quizás a veces un poco más mantiene la atención un poco más para mí que en el Conjuro. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en ese sentido, en lo que es tensión, en lo que es pasarlo mal, esta película incluso creo que me gustó más que el Conjuro, netamente analizando ese factor. Como bien dices tú, creo que la película es más simple, es menos ambiciosa quizás que Conjuro. La ambientación, estoy de acuerdo contigo, creo que sin lugar a dudas es una de las atmósferas más inquietantes que he visto en toda la saga. Muy bien ocupada en el sentido de las actuaciones, creo que están en general ok, bien. Creo que a prueba no hay ningún personaje que al menos a mí me haya sacado de la película, pero todo es posible. En general anda bien. Y algunos personajes, vamos a decir la parte que spoiler, por supuesto, creo que incluso sobresalen del género y realmente una gran actuación. La música, ok también. Mucho susto sencillo, repetitivo. Algunas cosas no, algunas cosas fueron un poquito más creativas, más elaboradas. Creo que hay muy poco de innovación y que uno sale diciendo, Darcy, nunca había visto esto en una película de terror. Sí. Creo que de eso hay poco nada. Pero hay mucho elemento que está bien utilizado, algunas veces abusado, pero a ver, cuando el abuso se convierte en algo malo es cuando ya no funciona. En este caso, para mí, casi todos los sustos funcionaron.
tiene un poquito de humor, en algunas partes bien usado, otras partes bastante mal usado, pero sumando y restando la película es, como dices tú, se pasa rápido, entretiene, la película, como te digo, no vas a descubrir el significado de la vida con la película, por supuesto que no, pero es interesante, el plot es simple, efectivo, no sé, no le veo demasiados defectos pensando que es una película sencilla. Lo que sí, la vimos en la sala IMAX y Eso suma mucho. suma mucho. Y ahí sí que yo puedo entender, quizás si yo la veo en el televisor, o lo veo en el computador, o lo veo en un cine donde el sonido suene muy despacio, sí podría causar un efecto drásticamente distinto, porque la sala IMAX suena muy potente. Es verdad. Así que sí se la recomendamos si es que le gusta el cine de terror. 4DX quizá podría ser una experiencia interesante, no lo sé. Pero el sonido del IMAX ayuda mucho y es muy superior a 4DX. Así que en ese sentido nosotros sí la recomendaríamos para ese tipo de formato. Sí, las películas de horror en general, si a ti te gusta pasarlo bien, pasándolo mal, asustándote, siempre es mejor verlas en el cine. Sí, Es claro. otro tipo de experiencia distinto al que puedes tener con el televisor o incluso viéndola con audífonos. Es otro porque esta es la pantalla gigante, el sonido más envolvente, eso le suma mucho. Concuerdo contigo, se me pasó muy rápido además la película, es 1 hora 36 solamente, pero en ningún momento sentí que flaqueara, tiene buen ritmo. Y quizás algunos defectillos que para mí, gusto le encontré, más bien tienen que ver con el plot, que tampoco prometía ser algo tampoco tan complejo. Y tiene algunos problemitas. En resumen, recomiendo ir a ver Annabelle. Recomiendo Nun. ir a ver The Nun, la monjita. Sí, la recomiendo. Si eres un admirador del universo del Conjuro, creo que vas a salir satisfecho y te va a entregar lo que promete. Asustarte un poco. Por 1 hora y media. Sí, exactamente. Creo que, como bien dices tú, estoy completamente de acuerdo contigo en casi todo. Hay defectos, por supuesto que sí, pero en general, si bien son defectos que no son graves, o en algunas cosas pueden haber ser defectos que te saltan mucho, que te causan cortocircuito. Cuando ves cine de terror y si eres Sí, recurrente en cine de terror, usualmente uno perdona mucho más. O sea, claro, si lo jugara como una película nominada al Oscar, probablemente sería otra historia y mi review sería muy distinto. Pero como película de terror hay muchas cosas que uno dice, eso es estúpido, da lo mismo, no es lo que me interesa. Así que sí, hay errores, pero en general cumple su cometido, así que también la recomiendo y por supuesto en la mejor sala que puedan ir porque Sí. entre más fuertes suenan los sustos, créanme que se van a asustar más. Pantalla más gigante y mejor sonido más envolvente va a ser mejor. Y 4DX podría ser una experiencia Sí, interesante. nos regamos, me da un poco de miedo, pero Sí, bueno. podría ser. Vamos con nuestro review. Con spoiler, estar advertido, si estás aquí es porque ya viste la película o estás bajo tus propias consecuencias. Si no la has visto, por supuesto, pon pausa, corre al cine, vela y vuelves para acá. Así es. Spoilers totales. Se liberan los demonios de Nan. Decía yo, voy a partir por las cosas más positivas. Voy a tomar el cáliz que pueda sacar el demonio que tengo. Una historia de origen de Balak, de donde apareció este demonio que vemos en las películas del Conjuro, Exactamente. que es tan enigmático, tan emblemático a estas alturas, muy, Sí. muy distintivo. En una historia simple, muy directa y contada desde la perspectiva de esta monjita, que es la hermana Irene, y el padre Burke, Una novicia, Una novicia. en el comienzo de la película. así es, y nuestro amigo el Franchute, que resulta ser después Maurice. dar un giro y ser Maurice, quien lo veíamos en el Conjuro Uno. 1. Exactamente. Elementos que me gustaron mucho de esta película es que es, como ya lo dije, muy reconocible como con elementos del universo del Conjuro. Ahí se nota que hay cariño por el material de fuente, digamos, del universo Conjuro. Está bien tratada. Bueno, James Wan está aquí, está Gary Doberman, que ya ha estado ahí. Y se trata con respeto del material fuente. Y lo que a mí me gusta, que quizás a algunas personas podría causarle, sin lugar a dudas, algún rechazo, es que la película no intenta replicar la misma fórmula del Conjuro. Usa los elementos, te hace sentir en casa, por así decirlo. Si bien estamos 20 años antes, me parece que las películas del Conjuro. Trata de darle una vuelta a tuerca y ser un spin-off distintivo, algo que tú ves de Nan y te das cuenta que no estás viendo el Conjuro, no estás viendo a Annabelle. Creo que, insisto, no es como una innovación dentro del cine de horror, pero sí dentro de la franquicia creo que está aportando algo nuevo, algo más sencillo, pero algo nuevo. Una de las cosas que me llamó la atención es el equipo de protagonistas, como bien decías tú, muy reducido. Sí, reducido. Son prácticamente 3 personajes. Sí, porque en realidad los personajes que vemos después terminan siendo fantasmas la mayoría, tienen apariciones breves y que son más bien para
darle contexto a lo que están viviendo nuestros protagonistas. Y por otra parte, bueno, antes de que lo pasemos por alto, tenemos y para situarnos en contexto de lo que va a ser la historia, para darnos el puntapié inicial de la película, está la gran actuación de Charlotte Hope. Tenemos un preludio en la película muy interesante, bastante aterrador también, donde vemos a las últimas hermanas que sobrevivieron a este lugar. Y tenemos a Charlotte Hope con una interpretación que ustedes la podrán ver, reconocer, de Game of Thrones, por supuesto, una serie, no sé si mucha gente la conoce. Y sí, me llamó la atención porque en Game of Thrones, sí, casi todas actúan bien y me llamó más la atención su belleza, debo admitirlo, que su talento. En esta película, con lo poquito que sale, realmente me impresionó y los dos nos llamó la atención y lo comentamos después de la película, porque claro, termina esto y parte de la película más o menos al tiro, no lo comentamos en el cine, pero sí saliendo. Realmente la actuación de terror, de pánico que transmite la actriz Charlotte Hope en una escena es realmente sorprendente, y yo de verdad que creo que eso se sale completamente de la norma, de la normal de unas películas clásicas de horror. Sí, yo creo que queda muy bien planteado lo que va a ser la película al inicio, producto de esta actuación, que realmente la ves llorar de horror. Eso es el tema, llorando de horror. Y en unas escenas que yo creo que no debe ser muy fácil, no es Para una fácil actriz. para una actriz de filmar, de ponerse en personaje, con todo lo que implica que es una escena, ella y la cámara prácticamente solamente, con todo el equipo de producción detrás, y lograr transmitir ese miedo con ese llanto. Me pareció que hay ahí una actuación interesante, y me gustaría ver mucho más de ella quizás en papeles de este corte, mucho más ¿Y dramático. por qué nos llamó tanta la atención? Porque, a ver, para un actor, por supuesto que llorar, hay que evocar sentimiento, por supuesto, los actores son Memoria emotiva. memoria emotiva. Los actores son personas muy sensibles en general. Pero llorar en drama, que tampoco digo que sea fácil, pero créeme que debe ser bastante más sencillo, entre comillas, poniendo en la balanza, que llorar de horror. Es algo que incluso en el cine de horror, no recuerdo ahora, no se me viene a la mente muchas películas donde he visto a una actriz llorando convincentemente en una situación tan terrible como la que parecía esta... Sí, porque es miedo, esta te monjita transmite miedo, comienzo de la no es como te transmite, me logró transmitir muy bien el miedo. Sí. Bueno, todo esto para situarnos en la historia, que es una historia que tiene elementos del Conjuro. ¿Cuáles son? Las películas del Conjuro tienen un elemento, además del horror, de ser películas como un poco thriller, un poco de misterio. Sí. Hay un misterio que se debe ir a investigar. Y este es el mismo caso. Hay un misterio en una abadía, en un convento, que está ahí en tierra sagrada, que tiene cierto misterio de por qué está ahí, por qué es un claustro, por qué está cerrado, y donde se ha producido un suicidio que después se nos revela más Que adelante. justamente es el personaje de Charlotte Hope. Exactamente, que más que suicidio fue un sacrificio, y las causas se nos revelan. Parte así la película y debe ir un equipo a investigar, como ya estamos familiarizados con los Warren, en este caso la hermana Irene y el padre de Burke. Curiosamente, la historia se desarrolla también en base, no sé si James Wan o no, creo que sí. No he visto alguna entrevista de cuáles son sus inspiraciones. Quizás es un poquitito temprano en el lanzamiento de la película para saberlo. Pero es la historia en la historia, si tú ves la historia de Santa Irene, que yo lo averigüé, buscando un poco de lo católico, es una santa que coincide mucho con el personaje aquí de la novicia Irene. O sea, claramente el nombre no está al azar. No está al azar. Claramente. Una santa de Portugal que era muy pura, virginal, que rechaza a uno de sus pretendientes, que se había enamorado de ella para consagrarse a Dios, y que tiene un final trágico porque intenta ser seducida después por un maestro. Ella lo denuncia, este maestro lo expulsan de donde estaba, y él le cuenta que ya no era virgen, una mentira por supuesto, a este pretendiente que tenía, quien enfurecido la asesina y tira su cuerpo al río. Creo que esto es Hay hay un elementos paralelismo, sí. y paralelismo. Y con respecto a lo que decía yo en el review sin spoiler de Gary Doberman, de los elementos que ocupa, también llama la atención nuevamente elementos que hemos visto, bueno, en It también. Aquí este aspecto de alguien indefenso, virginal, que lo vimos en Creation con la niñita, lo vimos en It con Beverly, con su padre abusador. Aquí contrasta el blanco de Irene, la pureza de Irene, su hábito blanco, su cara más de niña, Claro, los con la contrastes con el- oscuridad de esta abadía amenazadora que se ve como un... hay una atmósfera de opresión que se cierne sobre los protagonistas. Y esa atmósfera de opresión creo que es lo que es diferente Y a las otras películas. Ahora que lo dices, también incluso podría influir incluso los mismos protagonistas, porque el padre, Burke. Burke, también está vestido de negro y él
cargaba con sus propios Así fantasmas, es. por supuesto. Entonces quizás en los mismos personajes mostraban ese contraste bastante interesante. Sencillo, eso sí, hay que dejarlo claro, bastante más simple, el mismo misterio que tú bien dices que es una premisa indiscutible, es un trademark del conjuro. Em, este mismo misterio era bastante más sencillo, predecible, y algunas cosas que nosotros ya sabíamos porque ya conocíamos al personaje de antes. Pero muchas veces en lo simple a veces está el gustito y en lo simple a veces están las cosas más interesantes. Creo que en ese sentido, como bien dices tú, guarda los elementos, guarda la esencia, las trabajan de manera diferente. Pero para mí, eficaz. Sí, eficaz. Y por otra parte, como dices tú, carga el padre Burke con Sus con demonios. sus demonios, con su pasado. Están los demonios dentro de la abadía que no han podido ser contenidos. Después nos enteramos más tarde que finalmente Balak no había podido ser contenido por las monjitas, por las religiosas que estaban en este abadía. Y llega Irene como la única figura prístina, como la única luz, que también contrasta con su nombre. Esto evidentemente, que como dijimos, el nombre no está puesto porque sí. Irene en griego viene del griego, que significa aquella que trae la paz. Y generalmente en la tradición católica es un nombre que está relacionado a una paz que es traída después de una catástrofe, después del caos, después de la guerra, después de un momento en que hay mucha conmoción. Y es el caso. Ya mencionó justamente esta abadía cuando volvió a tener problemas fue justamente después de la guerra, por Así los es. bombardeos. Entonces, tiene todo. Son cosas sencillas, pero que están bien hechas. O sea, no fueron al azar, no, está bien. ¿Cerraste ese tema o qué? No, justamente después de la guerra, como tú decías, sí. Y por el lado que me quería ir, que estos elementos hablaba que eran como, bueno, la inspiración por un lado de Irene, y los elementos de misterio, el equipo que va a investigar el misterio, todo eso está el conjuro, pero también nos entrega y se desmarca un poco de lo que es tradicionalmente el conjuro, en que esta película te plantea el misterio, te plantea que va a haber un equipo que investiga, pero la forma de abordarlo y de contarte la historia es diferente. Es, podríamos decir, la historia de los Warren en general, que nos tienen acostumbrados. También de Annabelle Creation incluso, es más detectivesca. Claro. Es más de investigación, y a través de la investigación se desarrolla el horror. Aquí se desmarca un poquitito e introduce, le baja el nivel, un poquitito tune out de la investigación, y tune up le agrega más horror tipo casa embrujada. Más horror, podríamos decir del cine más tradicional, más incluso ochentero, podríamos decir, ¿Sí? de horror. Y que lo hace bien, yo creo que cumple con eso. Y tiene un elemento que yo creo que es de todas las películas de la saga del universo del Conjuro, creo que es la que para mí tiene una atmósfera más opresora, más claustrofóbica, y donde se ha usado mejor las locaciones, porque esta cosa de las catacumbas, este cerrado, esta sensación de no poder huir, si bien es cierto, tienes tú en Annabelle Creation, por ejemplo, esta niñita inválida, está situado en una casona que está rodeada de campo, hay como para dónde huir. Sí. Aquí en muchos momentos los protagonistas están encerrados dentro de la abadía y no tienen para dónde correr. Y eso te da una sensación más de urgencia, y creo que le da más velocidad a la película, te mantiene más atento, más atención. Sí, yo creo que de verdad en lo que es la ambientación de la película, creo que es, al menos, es sumamente subjetivo. Yo creo que la casona en el campo da miedo, por supuesto que sí. Pero en este caso está el elemento del cementerio, que de día con la bruma se veía aterrador, de noche se veía inquietante. Está la abadía que se ve tenebrosa, las catacumbas claustrofóbicas, los espacios grandes, los elementos, por supuesto, mucho elemento católico, las cruces invertidas, el Cristo sin cabeza, montón de cosas que, insisto, lo hemos visto miles de veces en el cine de terror, pero aquí mucho elemento bien hecho. Muchos juegos dentro de la línea argumental, el tema de los crucigramas. Sí, eso... Se van resolviendo a veces rápido, pero de manera efectiva, de manera que usualmente me hacía una sonrisa por lo menos. sí. Por ejemplo, el Franchute, cuando decía como tienen esta tradición de escupir el suelo, Ah, decía, sí. es una tontería, pero cuando tenía que entrar, escupir el suelo, entonces se solucionó rápido esa idea. Pero me pareció ok, porque más encima te va explicando del por qué las personas van haciendo algo. Personajes que son sumamente típicos,
No, Sí, son como no, arquetipos. arquetipos de personajes, pero que yo creo que funcionan. El problema, ser un personaje arquetípico no es algo malo. Solamente es un personaje que es un estereotipo de un personaje que hemos visto miles de veces. Cuando es malo, cuando está forzado, Sí. cuando te recuerda a otros personajes. Al menos a mí no se me vino a la mente alguien como, no sé, el mismo padre, no pensé en el Exorcista, no pensé No. en Van Helsing, no. Yo estoy viendo a alguien nuevo que le creo sus intenciones por las vivencias que no me mostraron tanto. Me mostraron solamente un exorcismo que él se sentía culpable, porque terminó falleciendo Daniel, me parece que se llama. Sí. Pero él creía sus motivaciones. No sentía tanta empatía, porque ellos eran más valientes de lo que yo soy. Pero dentro de sus funciones, creo que tiene sentido. Sí. O sea, ellos fueron a una misión de investigar qué estaba pasando. Eso tiene sentido. Al principio, cuando le dijeron como a tono medio burlesco, Irene te va a servir porque conoce el terreno, y cuando Irene le dice, no, yo nunca he ido para allá, él sigue adelante porque confiaba en las órdenes del Vaticano, porque decía, no, me encomendaron a ti por una razón. O sea, todas las cosas que podrían parecer agujeros estaban llenos. Entonces, por mucho que uno no sienta empatía de yo no habría hecho eso, no parecía tan absurdo como en películas como del género slasher, por ejemplo, que a mí me encanta, donde el asesino está para allá, la salida está para allá, yo corro para allá donde está el asesino. Eso es absurdo. En este caso, no. No, a mí creo que salvo Franchute con un par de decisiones que encontré que era más valiente que el promedio. Los protagonistas en general, por protagonistas entendiendo a Irene y el padre Burke, creo que era más lógica las decisiones que tomaban porque fueron al fin y al cabo a investigar, porque ellos pensaban, de todas maneras pensaban, tú como espectador en tercera persona sabes que están solos, o presumes que están solos, pero ellos asumían que había más religiosas en el claustro, entonces tampoco era tan ilógico que salieran a explorar pensando que podían ser otras religiosas O que sea, estuvieran ahí. claro, ellos hablan con supuestamente una madre superiora del lugar donde le dicen quédense, mañana es... Claro, ellos asumen que hay más monjitas, más hermanas y ¿por qué no? Sí, Claro, entonces- nosotros sabemos de que es algo terrible y que yo no lo haría, pero... Sí, pero ellos no lo tenían claro. Y además Irene era una persona muy especial, con una sensibilidad especial que tenía visiones. Y eso también O es sea, un guiño al conjuro, a los esposos Warren con este don que tiene de poder tener visiones y de poder conectarse con el, y vaya que, con el mundo sobrenatural. Que la actriz se parece mucho a su hermana, ¿eh? Se parece mucho. Yo, de hecho, en algunos momentos está el parecido que pensé que podían hacer alguna historia de origen, algún nexo, pero no, finalmente no se resolvió así. Con respecto, para terminar con la idea de la historia esta del clima, creo que el hecho de que los animales no se acercaban a esta abadía, la bruma que estaba alrededor, las cruces que contenían el mal que estaba adentro, Los cuervos. los cuervos, una puerta, otra puerta, el sótano, está muy bien trabajado para darte la sensación de que no hay escapatoria, o sea, de que tú vas en un viaje un poco sin retorno, vas traspasando umbrales que te van poniendo, después se van cerrando y te van dejando atrapado ahí. Eso me gustó bastante. Hay un detalle sí con el humor en la película que me parece que en algunos momentos se les escapó un poco. Una escena que parece sacada de una película de un mal momento de Indiana Jones o de un mal momento de La Momia. Cuando Franchute llega a salvar el día. Que hubo una música incluso ahí que que era de otra película. Absolutamente. Por otro lado, sí, en el comienzo de la película en especial había unas escenas de humor que me dieron bastante risa cuando ponen las maletitas. ¿Sí? Sí, por supuesto, las maletitas estas que se van en el camión. Yo decía, a nosotros nos podría pasar, tenemos tan malas Experiencias. experiencias, pero la diferencia es que a nosotros no nos pararía el camión. Sí, se habría ido. habría llegado probablemente hasta Alaska el camión. Sí, todas esas cosas creo que también, salvo el humor que se les escapó un poquito y algunos problemas que tengo con el plot. No por su sencillez, porque creo que la película nunca te promete ser compleja. Nunca jamás te promete eso. Y de hecho, aplaudo que hayan escogido contar la historia en un tiempo más breve, porque es un acto honesto, creo, de los guionistas decir, mira, no te vamos a contar nada muy complejo, tiene menos personajes, es una historia de origen sencilla, para que sepas de dónde viene lo que ves en las otras películas, con algunos guiños, y 1 hora y media me parece sintético, bien. Sin embargo, sobre todo con el final de la película tengo algunos problemas y algunas salidas un poco fáciles por ahí, cosas que me sacaron por momentos, pero que son menores. Sí,
el final, con esto de que queda Balak finalmente poseyendo a Maurice, lo encontré un poco, no cuajó tan bien para mí. Creo que fue un problema que te muestran a Balak derrotado. Luego Maurice revive a la hermana Irene, le aplica el beso de la vida, como dice él, y luego aparece con la cruz invertida atrás, y después, bueno, sabemos por el Conjuro 1 que tuvo un mal final. Creo que ahí no estuvo fino en contar bien la historia en lo visual, quizás el guionista y el director. No me cuaja bien esa entrada, porque ese tipo de resolución, porque escogieron mostrarte, como te digo, a Balak derrotado y después resulta que no está así. Quizás no hubiera mostrado al demonio volviendo a este portal sellado. Eso es una cosa que no me gustó en realidad. Sí, mira, con el final en general, de nuevo, por eso quizás no voy a ser tan categórico a la hora, por eso no me molesta tanto quizás como a ti. Sí, el final no me pareció prolijo, por así decirlo. Y por el final no solamente esa escena, me refiero a más o menos cuando ya Balak ya empieza como a... Cuando ves a la actriz ya encarnada en el personaje, ya empieza como a levantar a la gente, cuando ya está ahí. Eso sí, no se me puede olvidar cómo usaron a Balak, a la monja, durante la película, con una música a los Dark Plagueis. A lo largo de la película lo encontré muy bien utilizado. Usualmente estos personajes así es fácil desvirtuarlos, apareciendo más de la cuenta. Y creo que la película, a pesar de que tuvo hartas apariciones, usualmente era la sombra, usualmente era el reflejo, usualmente aquí y allá, más evocar la presencia que mostrarla en sí, creo que lo hizo muy bien la película. En eso estoy de acuerdo. Sí, sin que se me olvide esa escena cuando ve la sombrita y va pasando al espejo, que ya lo habíamos visto en un Conjuro, muy bien utilizado. Nada innovador, bien utilizado. Sí, pero ahí es donde hay cariño por la franquicia, porque estás ocupando elementos que ya has visto, pero es el modus operandi de Balak. Balak es el mismo Balak aquí, allá, tiene una forma... Estos fueron años antes nada más. Tiene una forma siempre de comportarse que es congruente, a lo que hemos visto, y también me gusta mucho lo que dices de Balak porque, nuevamente, creo que aquí, vuelvo a decirlo, que dije anteriormente, que es con respecto a la ambientación, con respecto a esta sensación de opresión, que la encontré mucho más inquietante aquí. La música creo que como nunca en las películas del Conjuro aquí va muy de la mano con esta ambientación, te pega un poquitito más con más fuerza. Sí, yo no sé si pequé de ingenuo o mi memoria no me ayuda, pero no recuerdo en otras películas del Conjuro tener como una pieza musical que sí me está resonando en este momento en mi cabeza con con un demonio del Conjuro o con Annabelle. Esta era como la música, ahí está Balak, me pareció interesante. Retomando lo que tú decías del final, usualmente, como te digo, el cine de horror que me gusta mucho, pero que al gustarme mucho, sé que usualmente veo una película de terror con miedo de que qué voy a ver, carajo, y veo la película y cómo era horrible. Suele pasar. Y el miedo de los spin-offs y de estas continuaciones. Sí, por supuesto que sí. Entonces, claro, habían cosas que no eran prolijas en la película, partes en la edición a veces, pero ahí tampoco quiero ser tan duro porque habían escenas complejas que eran difíciles de editar, porque hay muy poco personaje. Es distinto cuando tienes 20 personajes y dividir, vamos aquí, pasamos acá, siguiente, cuando solo es 3. Así que habían cosas que no me gustaron, pero que también debo admitir que era difícil. Otras partes que creo que el director salió airoso, bien complejo. Creo que el director aportó su mano al universo del Conjuro, puso un poco su sello en cuanto a las tomas. Hay cosas que están filmadas un poco diferentes a lo que estábamos habituados. Sí, yo creo que sí. Cierta forma de tomar los planos, estos planos desde el aire. ¿Sabes qué no me gustó? Ahora que me acuerdo, darse que no me escena que de verdad que no me gustó y no me gustó y no me gustó la escena de cuando el padre Burke cae enterrado. Pensaba en ese momento que era un sueño, pero acto seguido no era un sueño y... un poco exceso de poder de... O sea, es que quedó enterrado, sepultado y luego la hermana Irene con un oído biónico escuchando la campanita. Ahí hubo una salida conveniente porque es todo eso para que el padre encuentre estos libros que no creo que le hayan convenido a Balak. Exacto, en donde estaba contada un poco la historia de
de qué demonio era. Sí, eso es un poquitito conveniente. Si hubiera sido una trampa, que Balak lo hubiera llevado ahí para hacerle algo, para jugarle en contra de ellos, habría tenido sentido. Pero salvo que no lo haya entendido bien, sentí que fue más ayuda conveniente que no. Pero bueno. Y una presencia algo excesiva también de Daniel en la película. Sí, Daniel me tenía bastante harto. Sí, fue... La primera vez te lo puedo perdonar, Sí. pero ya 2, 3. Y además que aparece muchas veces haciendo lo mismo. La misma serpiente, entonces es un poco repetitivo. Esas cosas creo que son las... Donde faltó algo, bueno, es un director también, Cory Hardy, que no tiene tanto no tiene una larga trayectoria, pero sin embargo creo Yo que le sale... pondría un porotito para... Sale airoso, ¿eh? Sí, Sale airoso, yo creo, de las películas. Rescato lo que tú dijiste de Balak, bien utilizado. Es difícil porque tienes el elemento para asustar y puedes caer en la tentación de usarlo por aquí, usarlo por allá, que salga por todos lados. Siempre usaste la presencia, como dices tú, inquietante, amenazando que va a aparecer, pero muchas veces no apareciendo. Y me lo dijiste fuera de cámara. Jugar de como... Sabes que conoces a la nana, dale, a la monja, y sabes su presencia, pero entonces en un momento jugaron con que tú ya no sabías si es que era una monja... Ojo, aparecieron monjas zombies incluso, ¿Sí? 2 si mal no recuerdo, y había esta especie de espectros que usaban también estas túnicas, entonces tú ya no sabías bien quién va a aparecer. ¿Será Balak? ¿No será? Entonces eso yo creo que mucho terror, si bien es cierto hay mucho terror sencillo y de no Jumpscare. Jumpscare, también hay un poquito de terror psicológico, usado muy bien por el ambiente, por supuesto, pero Sí, las monjitas estas que estaban muertas finalmente, como dices tú, estas que no tenían rostro, era solo la túnica. Y las monjitas también que creo que lo hicieron bien, lo hicieron bastante bien, estas monjitas que estaban cubiertas por en la cabeza con una capucha, con la capucha de la vergüenza. Esa escena la encontré notable. Me gustó, ¿sabes por qué? Porque creo que tampoco cayeron en la tentación de sacarles el cambucho de la vergüenza, sino que se quedaron con eso, que era más inquietante para mí que estar destapándolas y el típico susto de que hay una calavera debajo, que hay cualquier otra cosa. Era más inquietante así y escogieron hacer este sonido un poco a lo de Grudge, así. Que también lo usaron en la escena cuando aparece una monjita dentro de la habitación. De nuevo, es que por eso te digo, Elementos reconocibles. elementos que ya hemos visto en otro cine, ya hemos visto en la franquicia, pero que bien utilizados. Estás en un convento, sola de noche, tienes que pasar la noche, valga la redundancia, y más encima estás con una sola amiga, que era la hermana Juana. Bueno. Y claramente las demás, que al final estaban todas muertas, pero al final, Irene se sentía muy sola. Sentía como que nadie más la quería ayudar, y la dejan encerrada en una habitación que era bastante poco acogedora. Sí, y era la misma habitación además donde se había suicidado la hermana Victoria. Entonces, y de hecho es la hermana Victoria la que ve que se cae el rosario. Explicación del origen de Balak, explicación que me parece que es suficiente, para mí es suficiente y satisfactoria. No necesitaba mucha más explicación en realidad, creo yo. Explicación de por qué suceden las cosas ahí. Se explica que la hermana Victoria en realidad había hecho un sacrificio, cuando te dicen al principio de la película que sabes lo que tienes que hacer. En realidad lo que sabía que tenía que hacer la hermana era eliminarse para que no pudiera poseer un cuerpo humano Balak y no pudiera perpetuarse o vivir en el mundo, ¿no? Hay un intento de plot twist ahora que lo dices ahí, claro, porque la hermana Victoria era la última persona que quedaba en el lugar. Eliminándose ella, ya Balak no tenía a quien acudir. Claro, cuando Irene ve a estas hermanas, que era una visión, que claro, quizás fue poco sutil a la hora de... era una visión. Esa parte es un poco plot twist que yo en verdad... No es que estaba convencido de ser... Claramente ellas están muertas. Pero no me sorprendió en el sentido de que me parecía raro, justamente por la continuidad de la película y lo que te había mostrado al comienzo, era decir, ¿qué diablos la hermana Victoria se iba a matar si es que había muchas más hermanas ahí? No estaba fuera de las posibilidades. No, era bastante... Daba mucho más sentido de que estuvieran muertas a que estuvieran vivas. Esto de que tenían que estar orando permanentemente para mantener me gustó. Creo que no es una idea tan original, me parece haberlo visto en alguna otra película por ahí. Quiero sí decir que algo que, de nuevo, creo que la mano del director es un poco valiente a la hora de mostrar este flashback de cuando se forja este castillo y es por una obra diabólica, por supuesto, para invocar un demonio.
muestra una especie así como de demonio gigante saliendo de abajo de la fauce, Del inframundo. Exactamente. Me gustó que haya sido... Es una escena que, a ver, me gusta, pero a la vez en un clímax se puede ver horrible. Sí, Qué bueno que haya sido como en la mitad de la película una especie de flashback. más de origen. Sí. Porque a la hora de mostrar eso al final, usualmente, y eso cae en muchos directores tentados, y eso usualmente resulta mal, porque es bastante poco aterrador ya ese momento. Es una escena cool de ver, Sí. pero Cinematografía, ¿te gustó de la película? bastante, Sí, déjame decirte bastante, que sí. bastante bien. El color de la película y todo, sí. Identificable, vuelvo a decir, identificable con el universo del Conjuro, pero a la vez con su sello propio de el director Connie Hardy. Y la segunda cosa, con respecto a esto, si te gustó la música, te gustó este ambiente opresivo que tiene la película. Me Y estás preguntando si me gustó. sí, si te gustó eso. Y si te gustó los efectos especiales. Esas tres cosas así. Sí, en general, las tres pasaron la prueba de... No hay tantos efectos especiales, pero sí hay algunas escenas en que hay muerte, un poquitito de gore. No, pero déjame decirte que el horror es un género difícil de filmar. La película, creo que en cuanto al maquillaje, si bien es cierto, no es perfecta, ya hay momentos, por ejemplo, la hermana Oana que como que resucita como zombie, no me gustó el maquillaje que usaron, pero en general no es sencillo creer que estás bajo una presencia amenazante, y en general la película cumple muy bien, tanto en los sustos reales como en las partes inquietantes. Para mencionar un ejemplo, cuando llegan y dicen, yo no dejé el cuerpo así. Sí, claro. No hay un susto directo, de hecho le abren la mano para sacar la llave, pero eso ya me dejó, con solamente decir eso yo ya estaba muerto de miedo. Hay cosas sutiles, en general sí, me creí las partes, no, nunca vi como, esto es un set, esto aquí, no. En general la película hay harto cariño y bien cuidado en los detalles, más allá de que una otra escena en particular no me haya gustado. Intentó visualmente, como decíamos con Hardy, esto de los contrastes, el blanco con el negro. Y una escena que para mí destaca, que me gustó bastante, es la consagración, la toma de votos de la hermana Irene. Me gustó mucho cómo estaba filmada. Debo admitir que me llegó a emocionar dos. ¿Sí? Con la hermana Irene tendida en el suelo. Arriba estaban las cenizas de esta hermana que había sido poseída como zombie, Claro. y que había sido quemada, y después también con el shotgun del franchute. Y me gustó porque había como un contraste entre la hermana que se estaba haciendo consagrada y la hermana que estaba ahí vuelta a cenizas, como también un poco de muerte y resurrección, el contraste blanco nuevamente con lo demoníaco. Creo que apostó, y con una toma que tampoco era muy propia de cómo se ha filmado en las otras películas. Sí, yo creo que ahí hay bastante mano del director. Sí, hay bastante creatividad. Tiene algunas cosas visuales interesantes, y yo le seguiría la pista a este director desde ese punto de vista. Con respecto al franchute, un personaje que a veces odié y a veces... A mí, raya para la suma, creo que no le resta a la película y cumple con lo que tenía que hacer. Sí, claramente al principio con su ego del porte de la Torre Eiffel realmente no caía bien, pero en general cumple el personaje. Hay cosas que quizás la actuación parecía un poco abajo la media, pero también porque el personaje era bastante molesto Sí, en sí, algunas y cosas. un poco simple también, superficial. Sí, es superficial. Pero en general, pero eso sí, con Irene creo que la química sí funcionaba. Creo Sí. que había una especie de flirteo, pero como bastante inocente. Creo que funciona la película en ese sentido. Y por último, la última cosa que no me gustó tampoco mucho es el final conveniente de lo de la sangre de Cristo, que la escupe y le tira. ¿Por qué no me gusta? Es porque habían hecho mucho hincapié en que estaba guardado esta reliquia, estaba bajo 7 llaves, y finalmente es como destruido así un poco fácil, ¿no? Creo que podrían haber tenido una salida un poco mejor. Para mí, A mí no me hace gustó satisfactorio. tanto, pero porque ya la habían usado para salvarla de Balak. Como que fue como 2 veces el mismo recurso para acabar con el mismo demonio en 5 minutos. Que todo por eso. Pero en general, eso, insisto, a mí no me molesta tanto, porque en general los finales, inclusive lo de los conjuros, usualmente ya la película para mí ya pasé lo que más me gustó de la película. Los finales, usualmente ya cuando están en la parte del exorcismo, en los conjuros, ya como que ya a mí ya no. General. Así que bajo ese punto de vista, la película, si bien tiene sus defectos, en especial cayéndose más o menos al final, para mí que me gusta el cine de terror, en verdad eso ya es más perdonable, por así decirlo. Vamos a la prueba de la blancura. ¿Qué es la prueba de la blancura? La prueba de la blancura es muy sencilla.
Vas al cine, ves la película, luego vas una segunda vez, bueno, te tiene que haber gustado, ¿verdad? Vas una segunda vez y te gusta igual o más. ¿Pasará la prueba de la blancura la película de la monjita? Debo admitir, Darcy, que saliendo del cine quedé gratamente sorprendido. Y sorprendido porque no tenía muchas expectativas de la película. Desconozco las razones, pero debo admitir que el tráiler sí me gustó, pero no le tenía fe. Pensé que iba a ser una película débil, pensé que iba a ser una película mala. Pensé algo más como Annabelle la primera. Y salí gratamente sorprendido. De hecho, netamente en terror, yo me atrevería a decir que, subjetivo, no sé para ti, pero para mí, debe ser la película que más me ha asustado del universo del Conjuro. Asustado, como susto. Entonces quedé contento. Y dado eso, debo sí decir que el cine de terror es muy difícil que pase la prueba de blancura. Me asusté mucho. Y es muy poco probable que me vuelva a asustar lo mismo. Así que lamentablemente por eso digo que reprueba. Pero solamente porque es muy complicado. Y en especial porque la historia, al ser más simple también que las otras Conjuros, a pesar de que el Conjuro 2 y Annabelle Creator tampoco pasó la prueba de blancura para mí, es aún más difícil esto porque es netamente el susto. Y ya voy a venir preparado la segunda vez. Sí. Hago trampa. Sí, yo me parece... Había dicho me parece que con el Conjuro 2 había dicho que sí pasaba para mí la prueba de la blancura. Porque es una historia un poquitito más compleja como película, me parecía que era una buena película, más, pero no obstante, como terror, no tan Aterrorizante. aterrorizante, no tan horrorífica. Creo que esta es más horrorífica, me atemorizó más, pero al ser la historia más simple creo que no va a pasar la prueba de la blancura. Sí, difícil. Ahora, eso no implica que la película no me guste. Yo la vería No, de nuevo, probablemente, no. pero no me va a gustar más eso. Sí. Y probablemente no lo mismo tampoco. Bueno, Vamos a la difícil tarea de calificar a la película The Nun del universo del mira, Conjuro. Darcy, allá hay 10 estrellitas de la muerte esperando a ver cuántas eliges. Del 1 al 10, Darcy. Del 1 al 10 escojo 6 estrellitas de la muerte para The Nun. ¿Quieres redondear algo antes? La razón por la cual escojo 6 estrellitas de la muerte es principalmente por historia, por simpleza y por estas cosas que me molestaron. Quizás le hubiera puesto un poco menos, pero poniendo en la balanza creo que el director le puso su sello. Hay tomas, a mí me gusta mucho la cinematografía, la forma de filmar, la escena inicial que me gustó mucho. Y creo que aporta, y creo que es una película honesta además, y eso para mí es muy importante, es honesta. Desde el punto de vista que dice, mira, soy una película de terror sencilla, con una historia simple, de origen, y duro 1 hora y media. No soy una película de pretenciosa, no pretendo ser lo que no soy. Te voy a asustar, lo logró, y desde ese punto de vista creo que cumple. Creo que para la gente que le gusta el universo del Conjuro va a quedar contento con la película y tranquila de que no es algo como Annabelle, que es la más repudiada de la franquicia. Sí, mira, yo no sé si le gustará tanto a la gente que le gusta el Conjuro, porque quizás la gente que le gusta el Conjuro a lo mejor le gusta por el matrimonio Warren, por Annabelle, por lo que sea. Creo que esta película, si bien es cierto, tiene la esencia, o sea, se van a sentir, no sé si en casa, pero sí en la casa de la tía. Que es una película, a ver, no tienen los elementos que son favoritos para mí de una película de terror. Pero sin embargo, a pesar de eso, la película me sorprendió muy positivamente, con muy poquitos personajes. O sea, si yo fuera director de una película de terror, pondría 30 personajes para matarlos a 28 en 10 minutos y los últimos 2 hacerlos, torturarlos por 1 hora y media más. No es el caso de esto. No me gustan mucho las posesiones demoníacas. En este caso, claro, no está tan centrado en eso porque quería poseerlo, pero el Conjuro tiende a como alejarse un poquito del exorcismo clásico, afortunadamente para mí. No sé, me gusta más también un poquito más lo urbano, aquí en el campo todo claustrofóbico. Tiene elementos que no son los clásicos para mí, pero la película me dio mucho miedo a darse, lo pasé muy bien pasándolo muy mal. La palabra clave para mí, por cuántas estrellitas de la muerte le voy a colocar, es una película eficaz, es una película sumamente eficaz, donde... Insisto, yo tampoco me gustan los sustos tan simples, porque usualmente uno ve tanto terror que te van a asustar aquí, te van a asustar allá, voy a cerrar los ojos antes,
es fácil esquivarlos, pero esta película, si eres valiente y por lo menos mantienes los ojos abiertos, te vas a asustar más de una vez y tienes buen sonido, eso sí hay que decirlo. Vayan a verlo con la sala donde tenga el mejor sonido posible. Yo le coloco 7 estrellas de la muerte. Usualmente pongo menos calificación que tú, pero esta sí, creo que de verdad me dejó contento la película y es eficaz. No es una obra maestra, no va a trascender en el tiempo, se los aseguro. Pero sí es una película correcta y creo que sería... podría ponerle menos calificación siendo un poquito más objetivo como película en general. Pero como es horror y en el cine de horror hay películas tan... que no logran su cometido, estoy agradecido. Sí, una mención honorífica, mención honrosa o destacar la campaña de marketing que yo creo que quizás apostó a no hacer expectativas tan altas ¿Puede ser? y puede ser eficaz en ese sentido para que tú, al ir con menos expectativas, la película te sorprenda. Puede ser. Más importante que nuestra opinión, por supuesto, es... Siempre va a ser la opinión de ustedes, amigos imperiales. Coméntenos si ya la vieron, por supuesto, qué les pareció la película. ¿Se rieron? ¿Se encontraron que era la película más mala del universo del Conjuro? ¿Encontraron que era la mejor del Conjuro? Se asustaron tanto que estás viendo este review sentado todavía en la butaca ahí desde un celular y no puedes levantarte. Por supuesto, coméntenos qué les pareció la película. Darse, ¿dónde pueden encontrar los amigos Imperial Reviews? En Instagram en @dartse y a ti Claudio Ren, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram, @Claudio_Ren, y a nosotros dos y a toda la familia Imperial en todas las redes sociales de Imperial Reviews, en Facebook, este canal de YouTube y en Instagram, por supuesto. Dale like al video si te gustó, compártelo. Suscríbete, compártelo con todos tus amigos y con todas las mosquitas que conozcas. Y ese cuadro de Enfield se está empezando a mover, si me da un poco de miedo, así que la fuerza los acompañe. Siempre.